Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí contento de estar contigo. Gracias por tu invitación. Sobre los cuáqueros en los Estados Unidos y la historia de los cuáqueros. Claro, a darte tal vez un contexto de donde vengo en Centroamérica. Bueno, somos cuáqueros evangélicos y nos enfocamos primeramente en la enseñanza de la Biblia. Y a menos que tú estudies algún programa teológico más profundo, eh, no tenemos acceso al conocimiento general histórico del cuaquerismo. Entonces, cuando vine a Estados Unidos, realmente estaba muy ignorante de la historia y del desarrollo del cuaquerismo. En realidad, yo pensaba que todos los cuáqueros en el mundo eran como nosotros, de las prácticas y lo que creemos, pero ahora, después de 2 años, estudiando en IESAR, viendo diferentes tipos de tradiciones cuáqueras, algo que yo rescato y que ha sido muy enriquecedor para mí, son, los valores cuáqueros. Nosotros en Centroamérica no enseñamos como tal la integridad, todo esto, ¿verdad? Que son los valores distintivos cuáqueros. Los enseñamos porque son parte de las escrituras, pero no los tomamos como algo característico y perteneciente a nosotros como cuáqueros, ¿verdad? Entonces, todo esto y todas las manifestaciones que aquí en Estados Unidos los cuáqueros hacen ha sido algo muy, muy interesante. Em, Creo yo que toda esta parte del activismo social es Mm. algo que como evangélicos necesitamos implementar más. Porque si nosotros decimos seguir el testimonio de Jesús y de las Escrituras, definitivamente necesitamos involucrarnos un poco más en eso. Entonces, pero el ver cómo acá en Estados Unidos cuáqueros son conocidos a nivel nacional, digamos, e histórico, por siempre haber luchado, ¿verdad?, por la emancipación, el racismo, la igualdad, los derechos de la mujer, ¿verdad? Todas las causas de los grupos minoritarios. Entonces, es un gran ejemplo que yo creo que yo lo sumo a mi experiencia personal y me siento muy feliz de estar teniendo esta oportunidad. Y, y cuando estás aquí en los Estados Unidos, estás en una iglesia donde ellos tienen la alabanza y todo que es normal para ti, porque no estás en una reunión en silencio como los otros cuáqueros. Entonces puedes cantar y todas las cosas así, pero el silencio creo que es algo muy central para los cuáqueros de los Estados Unidos, para los unprogrammed Quakers. Estamos en silencio como una hora y Ujú. a veces nadie dice nada. ¿Cómo, cómo es en Guatemala, en América Central, en las iglesias cuáqueras? Ujú, ujú. Sí, nuestra liturgia es bastante programada, incluyen cantos, testimonios, predicación, pero el silencio principalmente lo practicamos cuando oramos en un culto dominical, por ejemplo. Los tiempos de oración son muy breves y siempre son dirigidos, o sea, una persona ora en voz alta, pero tenemos cultos que son dedicados solamente a orar, entonces practicamos mucho el silencio. Entonces, probablemente no como lo practican acá, porque siempre aún las personas están como en voz baja, Mm. repitiendo como oraciones o frases. Entonces, yo veo que acá el silencio es total, entonces, pero sí es un poco más quieto, más reverente, ¿verdad? Y al final, la persona dirige una oración general para terminar la reunión. Y para mí el silencio es algo santo y Ujú, también es algo muy especial
y muy difícil a veces, porque en el silencio está solamente yo y el Señor para mí. Si tengo un problema, tengo un pecado, no puedo ignorar porque todo está abierto en el silencio. A veces es difícil porque quiero un canto, quiero una Sí, oración, porque sí, no sí, sí. quiero estar solo con el Señor cuando tengo algo que es difícil en mi corazón. Pues, ¿sabes que sí, entiendo totalmente. Necesitamos a veces callar el ruido, tanto exterior como interior, y Mm, concentrarnos en Dios, meditar. Quizá que cuando oremos, entremos en nuestra habitación, ¿verdad? Y en lo mm, secreto, ¿verdad? Que nosotros nos encontremos con Dios. Creo que sí practicamos el silencio, pero más en un ámbito personal, no tanto mm, colectivo. mm, Entonces, sí tenemos esa práctica, ¿verdad? Donde, como tú lo decías, necesitamos estar enfocados, cero distracciones, que es ahí donde más claramente podemos escuchar la voz del Espíritu. Pero sí, quizás esto nosotros lo enseñamos y lo practicamos más como una disciplina espiritual personal mm. en casa. Pregunta final. Estás aprendiendo mucho aquí en los Estados Unidos y estás recibiendo muchos regalos de información y todo, pero también tienes muchos regalos que tiene de América Central para nosotros. ¿Qué son algunos de los regalos que podemos recibir que tienes para nosotros aprender en los Estados Unidos? Pues mira, una inquietud. Ustedes lo dirían un concern. Yo tengo Mm, en mi interior. mm, Comparando mi experiencia aquí y mi experiencia en Centroamérica. Me parece que, bueno, el cuaquerismo a mí me parece eh, un, una, un grupo religioso en el sentido más general que tiene tantas cosas tan valiosas que responden a muchas necesidades del mundo. Entonces, mi inquietud, mi concern, ujú, es que cuando los cuáqueros liberales en especial no tienen como prioridad lo que nosotros lo llamamos evangelizar, para ustedes es outreach. Cuando ustedes o los cuáqueros liberales parecen no priorizar eso, siento que se pierde de mucho. ¿Por qué? mm, Porque no hay manera de difundir más el mensaje, los valores, todo lo que el cuaquerismo realmente tiene para aportar a la sociedad. Entonces, yo cuando vine acá fue lo primero que pregunté, porque veo que los grupos son son muy pequeños, mayoría personas grandes, no hay mm, muchos jóvenes. sí. Entonces, yo creo que debería ser, un punto de reflexión para el cuaquerismo liberal, el hecho de que, mm, ¿de qué manera seguir traspasando a otras generaciones todos estos valores y todo este impacto que históricamente el cuaquerismo ha traído a la sociedad, ¿verdad? Entonces, Ujú, en ese aspecto, tú me preguntabas, ¿qué crees que tiene como para aportar? Nosotros priorizamos mucho el alcance de personas, ujú, eh, compartir nuestro mensaje, ¿verdad? Probablemente tenemos interpretaciones diferentes. Entonces, ujú, pero se me hace que compartir el mensaje para perpetuar en otras personas, en nuevas generaciones, es algo importante. Y tal vez, no quiero ser pesimista, pero de acuerdo a la experiencia que he tenido entre los cuáqueros liberales, bueno, una vez lo escuché hasta literalmente, porque yo expresé esto en una clase y un compañero dijo, bueno, no sé si en realidad eso es una prioridad para nosotros.
el outreach, alcanzar. Entonces, yo creo que debería de ser. ¿Por qué? Ujú, Realmente muy positivo, muy valioso podría ser lo que el cuaquerismo tiene para dar, pero si está ahí como encerrado en cuatro paredes, no puede impactar de la manera que impactaría si lo difundimos de una manera más amplia. ujú, ujú. Sí, entiendo. No queremos dar el mensaje porque tal vez ellos no quieren. Entonces, si no quieren, no hay problema. Ellos pueden decir no, gracias. Pero sí, yo estoy de Se acuerdo me hace contigo. muy normal esta característica que normalmente y especialmente en el ámbito evangélico, la evangelización ha sido algo demasiado insistente, Ujú, demasiado invasivo, ujú, demasiado obligado. Pues las personas reaccionen a eso, ¿verdad? Digan, no, la gente no quiere ya, que le estén presionando de esa forma. Entonces sí, me parece, y en Centroamérica pienso que y es la misma experiencia que se ha abusado de eso ujú, más claro. con que nuestro mensaje en Centroamérica es muy escatológico, en el Mm, sentido de, oh, Cristo viene, mm, tienes que estar preparado, si no te vas al infierno. Entonces, este mensaje se vuelve como un arma para difundir temor. ujú, Eh, y sí es algo que nosotros podemos ver que así ha sido a lo largo de la historia, pero creo que no podemos quedarnos en el otro extremo de no hacerlo. ujú. Creo que sí debemos ser más moderados, aprender de los errores que se han cometido, pero sí compartir. Sí, Entonces, porque si no hablamos, si no nos abrimos, si no manifestamos nuestro testimonio, no hay forma de alcanzar, incluso las nuevas generaciones pues, de cuáqueros que muchas veces deciden no continuar dentro del sí. cuáquerismo. Entonces, sí, creo que es algo que tengo en mi corazón. Entonces, porque aun cuando eh, a veces digo, yo realmente no soy cuáquero, porque cuando veo que el cuáquerismo que practico es muy diferente, Sí. entonces a veces siento que no encajo del todo, pero sí tengo esa identidad, eh, sí me considero cristiano antes que cuáquero, pero definitivamente también tengo esa carga. El Ujú, cuáquerismo, así como ya durante tantos siglos lleva compartiendo sus valores, su mensaje, ¿verdad? Esa transformación social ujú. que es bueno que lo siga haciendo. Entonces, solamente va a ser posible si hay personas en el futuro, ¿verdad? Que abracen esta fe, que abracen este mensaje, ¿verdad? Y este testimonio y puedan seguirlo practicando. Muchísimas gracias, Jason, para este tiempo juntos y puedo hablar contigo todo el día y escucharte porque tienes mucha sabiduría. Ujú. Y espero que todo pase muy bien con tus estudios y tu ministerio y tú tienes la dirección que necesitas para el futuro y su ministerio. Gracias, Peterson. Espero seguir en contacto contigo. Es- lo siento por mi inglés. Realmente Lo me siento por mi gustaría español. Me gustaría ser capaz de expresarme mejor en inglés, pero supongo que más adelante voy a mejorar. Para los dos, nosotros. Está bien, pero muchísimas gracias y Dios te bendiga. Dios te bendiga, gusto en conocerte.